3, el Señor está con nosotros. Yo quiero en esta tarde hablar sobre Sara y también de Abraham, una familia que ha bendecido al mundo, una familia que fue tomada por Dios desde Ur de los Caldeos, en Babilonia, en donde hoy es Irak, para decirle y darle una promesa que hasta ahora nosotros la mantenemos y está prácticamente con nosotros. Quiero llevarle a Génesis capítulo 12, Génesis 12, del 1 al 9. Y la palabra del Señor en esta tarde dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que había adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neguev. Que Dios bendiga su palabra. Cuando Jesús fue interrogado por sus discípulos, y eso está registrado en los evangelios, con respecto a la vida y a la muerte, él dijo: había un hombre rico que hacía muchos banquetes y comía, dijo, en una forma opulenta con todos sus invitados. Y había un hombre pobre, mendigo, de nombre Lázaro. Y él comía de las migajas que caían de la mesa del rico. Y los discípulos estaban admirados por su doctrina, pero querían saber más. Y a veces el hombre necesita eso, conocer más. Jesús le dijo: un día los dos murieron, y uno fue hacia el Sheol Hades, que es el infierno, y el otro, en el caso de Lázaro, fue al seno de Abraham. Y aquí viene la historia. Cuando nosotros morimos, vamos a ese lugar especial que se llama paraíso, que se llama el seno de Abraham. Y quiero que se fijen ustedes en el verso 3 de la lectura leída. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y mira lo que dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa promesa se mantiene. Esa promesa se mantiene. Todos aquellos que parten de este mundo y se juntan en el paraíso con sus seres queridos que partieron primero, se abrazan delante del Padre que está allí, que es Abraham. Abraham. Pero yo quiero hablar un poquito sobre Sara, si me pueden tener un poquito de paciencia en estos minutos. Este es un mensaje. En el verso 2 dice:
haré de ti una nación grande y te la bendeciré. Estaba Sarai y Abraham casados, pero en Génesis 11:30 nos da una indicación de que Sarai era estéril y no tenía hijos. Pero Dios le promete un hijo. Mira qué interesante. Según Génesis 11:30, ella no podía tener hijos. Sin embargo, Dios le promete un hijo. Pasan los años, se celebra un montón de cumpleaños, se apagan muchas velitas, pero el hijo no llega. El hijo no llega. Sarai decide tomar en sus propias manos este asunto de maternidad. Tal vez Dios está esperando que le ayude, diría ella, ¿no? Me prometió, pero no pasa nada, entonces me voy a hacer unos análisis, me voy a buscar al mejor médico, etcétera, etcétera. Pero ella dice, me cansé, me aburrí, las promesas no llegan, y entonces fue a hablar con su esposo, fue a hablar con Abraham, y lo convence de que el tiempo se está agotando, y le va a decir, tú ya no eres jovencito, ¿no es cierto? Ella prepara todo y ordena a su criada egipcia de nombre Agar, que vaya a la tienda de Abraham, ¿no es cierto?, y vea si le puede ayudar en algo. Agar entra como criada a esa tienda y sale como mamá. Y ahí comienzan los problemas en esta familia de Sarai y de Abraham. Todo hijo fuera del matrimonio trae disputas, trae enfados, trae disgustos, trae enojo, trae problemas, trae de todo. Y eso no es cuento nuevo. Eso pasa cuando hay infidelidad. Eso pasa cuando hay adulterio, cuando hay fornicación. Agar entra como una criada, sale como mamá. Agar es arrogante. Sara es celosa. Es muy celosa. Abraham no sabe cómo manejar este dilema, este conflicto, este problema. Y Dios llama al bebé asno salvaje. Mira, ese es el nombre que Dios le pone, asno salvaje. Es el nombre apropiado, ¿no es cierto?, para alguien nacido de la terquedad y destinado a ir abriéndose camino en esa historia. Si ustedes se recuerdan, Ismael es padre de todos los árabes y odia a su hermano Isaac, que es padre de todos los israelitas. Esta no es verdaderamente la familia amable que Sarai esperaba. Y no es un tema que Abraham y Sarai toquen a menudo como sobremesa en su hogar, en su familia. Finalmente, 14 años después, cuando ya Abraham acumula un siglo de vida y Sarai va por los 90, cuando ya Abraham ha dejado de escuchar los consejos de su esposa, cuando el tema del hijo prometido, entre comillas, produce solo suspiros y lágrimas, Dios les hace una visita y les dice que sería bueno que fueran buscándole un nombre al niño. ¿Qué? Dice Abraham. Y Abraham y Sarai prácticamente reaccionan de la misma manera los dos. Se echan a reír. Se echan a reír. Se ríen porque han perdido toda esperanza. No deja de ser divertido, ¿no?, que la esperanza nazca de nuevo y llegue a ser real. Se ríen en cierta manera de la locura que les parece todo esto. Seguramente ellos dicen, reflexionemos, meditemos, pensemos hoy en día. ¿Realmente es una locura? Él de 100 años, ella de 90. Y aquí hago una reflexión. Pongámonos o metámonos dentro de los zapatos de Sarai. Han pasado 14 años desde que Dios les hizo su promesa, ¿verdad? Dios hace lo impensable, Dios hace lo imposible, lo irrealizable, un hijo. No es extraño entonces que ella se riera. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿alguna vez
Dios ha irrumpido en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida laboral, con algo inesperado. Resulta que tú tenías todo planeado, como muchos yo creo, al llegar el año 2020. Pero resulta de que la cosa no funcionó, ¿no es cierto? ¿Hay algo que empaña tu visión del reino? Porque si nosotros oramos como Jesús nos enseñó a orar, Mateo capítulo 6, donde dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Clamamos eso, oramos eso. Es el reino lo que está en mi vida. ¿Qué es lo que te impide hoy ver al mundo con ojos espirituales y creer? Creer que Dios puede hacer lo imposible. Como ciudadanos del reino de Dios, a menudo nos sorprendemos cuando Dios hace lo absurdo, cuando obra milagros. Nos quedamos con la boca abierta, muchas veces sin palabras. Nos hemos sentido cómodos muchas veces recibiendo el nuevo año 2020 y clamando a Dios que sea para muchos un año próspero, ¿no es cierto? Cuando recibimos el 2000 había mucha duda, pero pregunto, ¿nos sentimos cómodos viviendo en medio de lo que vemos, de lo que tocamos, de lo que disfrutamos, especialmente con nuestros nuevos celulares, con nuestros tablets, con nuestras laptops? Sin embargo, Jesús dijo esto: a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo capítulo 18, verso 3. Un niño vive maravillado y con una gran fe en lo inimaginable. No obstante, la vida sin hijos, especialmente en Sara, pondría a prueba esa fe infantil. Dios hace promesas. Dios nos ha dado promesas maravillosas. ¿Sabes cuál es la promesa más grande? Hay 3.573 promesas, eso es lo que dice la Biblia. Pero hay una promesa maravillosa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mira qué promesa. En San Juan 8:51, ¿sabe lo que dice? Que si nosotros guardamos su palabra, nunca veremos muerte. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No le dijo si tienes fe. Le dijo si crees, verás la gloria de Dios. En Hebreos 11:8, el escritor de Hebreos dice esto: por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió, dice, sin saber a dónde iba. En una oportunidad, hace muchos años, se me acercó un director de un colegio que era salvacionista, sigue siendo salvacionista, hijo de oficiales, y me dijo: he sentido un llamado del Señor para ser pastor, para ser ministro, para ser oficial. Pero, tú sabes, me dice, yo soy director, tengo mis ingresos, tengo mi auto, tengo mi casa. Yo tengo aquí una lista de exigencias para entrar a la escuela de cadetes. Y yo le dije, mira, le digo, tú quieres saber lo que te va a pasar mañana, ¿no es cierto? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Tú quieres, en cierta manera, planear el día de mañana, qué sé yo, la vida de tus hijos, la carrera de tus hijos, la forma como tus hijos se van a mover mañana. Solo Dios lo sabe. Dejemos que Él vaya moldeando en nosotros lo que Él quiere hacer de nosotros. No lo que nosotros querramos decirle: Señor, yo quiero hacer esto.
en tu nombre. Yo quiero hacer esto predicando. Yo quiero hacer esto llevando la palabra. Yo quiero hacer esto testificando. No funciona. No funciona. Funciona la obediencia. Lo que en el escrito está. Eso funciona. Funciona cuando yo le digo, Señor, cambia a mi esposa, cambia su carácter, o a mi esposo, cambia su carácter. Eso no funciona. Funciona cuando yo le digo, Señor, cámbiame a mí. Señor, haz tu milagro en mí. Y cuando haga en mí, entonces sí, yo voy a ver con otros ojos los cambios que Dios puede hacer. Y eso tenía que experimentar nuestro padre Abraham. Fíjate que a pesar de esta fidelidad de Abraham y de Sara, no habríamos nosotros esperado encontrar su nombre en esa lista de Hebreos 11, la lista de los hombres o guerreros de la fe y mujeres de la fe. ¿Por qué? Por ejemplo, en cuanto a Abraham, Abraham tenía o poseía una lengua filosa que no se detenía. Y hay varias partes, desde el capítulo 12 del Génesis hasta el capítulo 21, usted puede encontrar un sinnúmero de detalles en cuanto a la forma como guiaba su vida Abraham. Por ejemplo, poco después de la primera visita de Dios, vino una hambruna en la tierra de Canaán y va a enviar a esta pareja y la familia a Egipto. Y es entonces que nos encontramos con un detalle muy interesante sobre Sarai. La Biblia dice que era excepcionalmente hermosa, era muy bella. Tanto que Abraham teme que los egipcios lo fueran a matar para quedarse con ella. Así que para salvar su cuello, echa a correr la voz de que Sara no es su esposa, sino su hermana. Usted lo puede encontrar eso en Génesis 12, 10 en adelante. Miente. Poco después lo vuelve a hacer en Génesis 12, 9 y en Génesis 21 con el rey Abimelech. Y fíjate que esas cosas que la Biblia nos muestra de este hombre que está dentro del cuadro de la lista de hombres y héroes de la fe, es porque el Señor comienza a trabajar en la vida de este hombre. Y hasta ahora lo tenemos como el padre de todas las familias de las naciones del mundo. 2 veces Abraham y Sarai cambian la integridad de sus vidas por la seguridad de que les vaya bien. Se le llamaría a eso confiar en las promesas de Dios. ¿Se puede levantar una nación con esa clase de fe? De toda esta historia, Dios tomó lo bueno, perdonó lo malo. Usó a Abraham y a Sarai para cambiar la historia. Qué interesante. Ese es el Dios que tú y yo adoramos. Ese es el Dios que tú y yo respetamos. Ese es el Dios que tú y yo confiamos. Y si vamos a la iglesia, vamos a confiar en ese Dios maravilloso. Perdonó lo malo. Y pudo Dios hacer lo bueno en ese corazón. Hay algunos textos que me gustaría dejarlos como una evidencia con respecto a esto. En Génesis 12, del 1 al 9, cuando Dios les dijo que viajaran a una tierra extraña llamada Canaán, desde Ur hasta Canaán hay más o menos 650 kilómetros. No es cerca, no es cerca. Ellos iban a ir a vivir a ese lugar. Sarai tenía 65 años, Abraham tenía 75. No era una mudanza a los barrios residenciales de la ciudad. Te pregunto en esta tarde, ¿recuerdas el día que Dios te llamó a algo desconocido? ¿Cómo respondiste?
¿Recuerdas tú cuando tuviste que hacer cambios en tu agenda? Cambios probablemente en tu menú, porque las noticias nos hacen ver de que hay visitas diferentes o cosas diferentes. Ellos lo tuvieron que hacer. Dejaron su residencia para salir a algo desconocido. En Hebreos 11, del 8 al 12, ¿cómo demostraron Sarai y Abraham su fe? ¿Cuál es la implicación espiritual de morar en tiendas, por ejemplo? ¿Cómo podemos ser moradores de tiendas en esta época moderna por la forma como confiamos y seguimos a Jesús? ¿Podemos hacer cambios? ¿Cómo nosotros podemos enfrentar situaciones y quedarnos mudos muchas veces o confiar en Dios? Cuando tu hija te dice, papá, este es mi novio, cuando ni siquiera lo presentaron como un enamorado, ¿cómo reaccionamos? O cuando un hijo se nos va y nos dice, papá, no te preocupes, estoy bien, ¿cómo reaccionamos? Son situaciones, son cosas que tenemos que abrigar la fe, la confianza en que Dios cuidará lo que yo quiero como un tesoro, mi familia, mi familia. La historia de Sara y Abraham es de una fe verdaderamente colosal, pero esto no significa que no tuvieron sus tropiezos. En el Génesis capítulo 12 vas a encontrar un sinnúmero de tropiezos. Y la pregunta que sale es, ¿qué lleva a Abraham de un lugar de fe a la promesa de Dios para olvidarse de esa promesa? ¿Qué circunstancias hacen que el corazón olvide las promesas de Dios? Y a veces ese es un tema para no solamente meditar y reflexionar, sino que muchas veces el mundo nos está atrayendo con sus modas, con sus cosas. Pero ¿qué es lo que hace de que yo no abandone el camino? ¿Qué hace que yo no abandono mi privilegio de ser un papá que ama a su familia, que ama a sus hijos, que quiere lo mejor y que se esfuerza y que trabaja y que se sacrifica para alcanzar la meta, para alcanzar la fe en el Señor, que Él cuidará de los míos? Él me ayudará a mantenerme en el camino a través de la fe. Abraham es un hombre de fe, que a través de las vicisitudes, de las circunstancias, de las tempestades de su vida, él alcanzó el perdón y es más, el Señor le dio mucho más de lo que él verdaderamente esperaba. Consolidó su obediencia, su lealtad y el Señor lo premió. Y entró a la lista, entró al cuadro de honor de los hombres de la fe. Hebreos capítulo 11 lo tiene. Quiera Dios que en esta tarde, con esta pequeña reflexión, con esta pequeña meditación, podamos nosotros, a través especialmente de esta cuarentena, haber por lo menos meditado o crecido cómo está mi fe delante de Dios. No tanto delante de mi jefe que trabajo, o de mi esposa, o de mis hijos, es delante de Dios. La Biblia dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y si yo todas las mañanas me recojo ahí en la pieza donde duermo y le clamo al Señor que me bendiga y que me cuide, Él lo va a hacer en base a mi petición, a mi fe. Quiera Dios que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Yo voy a orar en este momento y así terminar este mensaje. Pero depende de ustedes, va a depender mucho de ustedes, de que esta reflexión
pueda calar profundamente en el espíritu, ¿no es cierto? Y el Señor pueda hacer de nuestra vida una vida que trascienda, una vida que deje huella, comenzando por los nuestros, ¿no es cierto? Quiero que mis hijos me recuerden como un padre que simplemente trabajó en beneficio de mi fe, en beneficio de la fe. Oremos. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Este tiempo es un tesoro para nuestra mente y nuestro corazón. Porque nos hemos conectado contigo, queremos que tú nos visites, queremos que tú nos hables y hemos clamado para que tu espíritu se mueva en nuestro espíritu y nos gobierne. Si hay alguien que está vivando su fe en este momento y te está pidiendo, Señor, que tú lo toques, que tenga fe, Señor, para que este toque esté en su vida. Te doy gracias, Señor, porque tú cambiaste mi vida y puedes hacer el cambio con cualquiera que verdaderamente se acerca de corazón sincero y de corazón agradecido. Una vez más, te imploro que bendigas a todos los oyentes, a todos los que escucharán por medio de esta grabación también. Y te imploro, Señor, que tú llenes nuestra vida de bendiciones en este día y que la podamos compartir. En el nombre de tu Hijo Jesús reclamado y lo he pedido. Amén. 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 Que el Señor les bendiga.